Ahora sí, Ana Patricia, a ver, empezamos con lo que vendría siendo el ejemplo de los organigramas que vimos en la clase ahorita que terminamos. Adelante. Ok. Pueden ser muy sencillos o muy elaborados, desde cajas de texto con nombres hasta líneas que muestran la jerarquía de los distintos puestos. También se les conoce como diagramas jerárquicos, ya que permiten representar las cadenas de mando dentro de una compañía. Algunas organizaciones incluyen además fotos de cada uno de los miembros de la compañía e imágenes que representen a cada departamento. La organización dependerá de las relaciones existentes dentro de la estructura jerárquica, en la cual los niveles de poder más altos pertenecen a las partes superiores del diagrama. Las ventajas del diagrama jerárquico son las siguientes: facilitar la división de las funciones, no permite interferencia entre las líneas de mando, la identificación de las relaciones jerárquicas se desarrolla claramente, la organización resulta más adaptable y ágil a los campos. Las desventajas son: pueden faltar datos o información relevante por la rigidez de su estructura. Resulta ineficaz cuando se necesita mayor conocimiento sobre alguno de los niveles. La estructura jerárquica puede generar redundancias. El diseño puede resultar monótono a la vista. Y con eso sería toda mi exposición. Le puse ejemplos, pero pues no lo pude presentar. Ok, Ana Patricia, pero bueno, si se dan cuenta más o menos son como los que estuvimos ahorita viendo nosotros, que les expuse al principio, de cómo se desarrolla un organigrama y nos hablabas de lo que eran las cajas que le llamamos nosotros, que son los rectángulos que se utilizan y las líneas. Si se dan cuenta, pues regularmente todos los organigramas se hacen en función a cajas, a líneas, y veíamos que podían ser las líneas punteadas, las líneas rectas, y que obviamente cada una de ellas se utilizaba para diferente función o diferente opción. Muchas gracias, Ana Patricia. ¿Quién más tiene la exposición? Usted. Carlos Treviño. A ver, Félix adelante, Escoto. Carlos. La voy a leer también. Ok, Carlos. El organigrama de una empresa es un esquema gráfico que representa la estructura interna de una organización. Este esquema brinda información esencial sobre las estructuras departamentales y la organización de una empresa para comprender de un vistazo. ¿Para qué sirve un organigrama? Para detectar fallos en la estructura organizacional, distribuir mejor la autoridad, actualizar el sistema de personal, comunicar la estructura interna. El organigrama de una empresa es una estructura que se puede representar de diferentes maneras, no solo desde el punto de vista gráfico, sino también según el punto de cantidad de información que se desea reflejar. Los tipos de organigramas de una empresa es microadministrativos, macroadministrativos y mesoadministrativos. Son los que vimos ahorita, más o En menos. los microadministrativos, sí. Los voy a... No, Bueno, ya lo voy a así leer. déjalo, El así micro... déjalo, Carlos. ¿Sí? Ya estos fueron los que vimos ahorita, los tipos de organigramas. Y su compañero Carlos nos decía que un organigrama nos sirve más que nada para hacer la detección de lo que vendrían siendo fallas. Un organigrama se considera como un esquema y que ese organigrama que nosotros esquematizamos, ¿a qué nos ayuda? A distribuir lo que vienen siendo los diferentes tipos de autoridad o los diferentes tipos de puestos que se trabajan dentro de lo que viene siendo una empresa. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguien más? Yo, maestra, A Félix. ver, ¿cómo Félix Félix? Benjamín Escoto. Adelante, Félix. Félix. A mí sí, es que yo hice un ejemplo. No sé si Ajá. puedo presentarlo. Ah, bueno, déjame poner. Ay, permíteme. Sí.
A ver, Félix, si ahí ya puede. No me deja todavía. No lo dejo. No me da la parte de compartir. Ok, a ver, permíteme. A ver, ahí Félix, ya, adelante. No me deja aquí. O sea, no me da opción para compartirlo. Y porque ya puse aquí que varios participantes pueden No sé por compartir. qué. Ah, caray. No me da opción. A ver, aquí. Déjenme. Aquí está ya. Ok. Ahí Me está. avisan si Sí, la ya pueden se ver. vio. Ya quedó. Ya se puede. Sí se puede. Sí se ve. Perfecto. Bueno, pues básicamente yo hice un ejemplo, ¿verdad? De lo que es un organigrama. La empresa se llama, pues, Logística Patito. Obviamente tiene su director, ¿verdad? Hugo Sánchez. Ese director, pues, tiene un asistente ejecutivo. Y para abajo hay, obviamente, pues, yo le puse puros gerentes. Ujú. Como es una logística, pues, y abarcamos todos los ramos, pues tenemos un gerente de importación. Ese gerente de importación tiene su supervisor y un coordinador para todas esas Funciones que tienen que realizar. para todos los embarques, vaya. Ujú, Tenemos esa es ujú. la palabra. También tenemos un gerente de exportación, también tiene un supervisor y tiene 2 coordinadores. Uno de transporte con su supervisor y con el coordinador. Tenemos uno especializado en embarques marítimos y otro especializado en embarques aéreos. Obviamente se le agrega también la parte del recurso humano, ¿verdad? Que es importantísimo. Que la gente esté bien para que la organización funcione como debe de ser. Así Y es. también tenemos aquí un gerente de sistemas que tiene a Melchor, Gaspar y Baltasar, que vienen una vez al año y por eso los sistemas no jalan bien, pero esa es otra historia. Pero básicamente es una estructura de una organización donde el máximo es el director y después siguen todos sus gerentes con sus supervisores y coordinadores para ejecutar la tarea. Así es. Y Ese eso es, podríamos yo decir no que puse es, nada de teoría, únicamente el ejemplo. podríamos decir que ese es un organigrama que pues se supone que está un poquito amplio por el tipo que yo les decía desde un principio. Los organigramas van a ser dependiendo el tipo de empresa o dependiendo del tipo de función en que nosotros lo queramos determinar. Pueden ser organigramas pequeños, pueden ser organigramas medianos, organigramas demasiado extensos. Por decir, este que nos presenta su compañero lo podríamos llamar como un organigrama bastante extenso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una empresa de logística y sabemos que una empresa de logística es bastante amplia, ¿no? Entonces, por eso es que él va a contar con muchos departamentos en donde obviamente cada uno va a tener sus funciones de trabajo y va a tener su personal que, para poder desarrollar cada una de las actividades. ¿Okay? Muy bien, Félix, gracias. ¿Alguien más va a dar o ya sigo yo con la clase? Gracias. Sí, gracias, Félix. Yo, maestra. Adelante, Yukari. Al igual que Félix, voy a presentar un organigrama. Fue lo que yo Ajá. entendí que íbamos a hacer. Pues permítame. Bueno, ahí se alcanza.
Ok, mi organigrama es de un restaurante. Al principio encontramos al dueño. Ujú. Después el gerente del restaurante. Yo no puse nombres, solamente puse puestos. ¿Está bien? Gerente del restaurante. Después subdividí por los jefes de piso, jefe de bar, el chef y el administrador. El jefe de piso tiene al mando al capitán de meseros y a los recepcionistas. El capitán de meseros tiene al mando meseros y mozos. En jefe de bar está el barman, asistente de bar y mozos también. Después puse al chef. El chef tiene a su mando al subchef y el subchef tiene al mando al pastelero, al que se encarga de la cocina fría, al salsero y al parrillero. El administrador tiene al mando al jefe de compras, caja general y jefe de contabilidad. El jefe de compras tiene al mando al encargado de almacén. La caja general está al mando del cajero departamental y el jefe de contabilidad tiene al mando a la contabilidad general y la nómina. Ujú. Después especifiqué qué tipo de organigrama era, según su naturaleza, su finalidad, su contenido, su ámbito, la disposición gráfica. Según su naturaleza, puse que es un microadministrativo, ya que es de una sola empresa y de varias áreas. Por su finalidad, informativo, puesto que no tiene información muy detallada. Por su contenido integral, por su ámbito general y por su disposición gráfica mixto y de bloques. Y eso es todo. Muy bien, Yacari. O sea, si se dan cuenta cómo son organigramas diferentes los que se desarrollan. Muy diferente al que su compañero Félix nos presentó, pero obviamente porque vemos la rama de cada uno de ellos, ¿sí? El primero veíamos que era logístico, este lo vemos que es de un restaurante, y si ponemos uno de un departamento que se encarguen de lo que vendría siendo venta de productos, obviamente va a ser otro tipo de organigrama, y así se van a ir desarrollando diferentes tipos de organigramas. Es dependiendo el giro de la empresa, es el tipo de organigrama que se va a ir desarrollando. Muy bien, Yocari, muchas gracias. ¿Podrías dejar de compartir, Yukari, tu pantalla para yo seguirle con la clase? Gracias, Yukari. Les voy a compartir lo que vendría siendo la siguiente clase. Déjenme. La siguiente clase nos habla sobre lo que vienen siendo los análisis de puestos. Aquí en los análisis de puestos vamos a ver lo que viene siendo qué es un análisis de puesto. Y empezamos con lo que vendría siendo el análisis de puesto, pero nos referimos al análisis de puesto de lo que viene siendo un trabajo. Y un análisis de puesto de trabajo nos dice que es un proceso a través del cual se debe de determinar y se debe de comunicar después de la observación y del estudio. Dice que este consiste en definir cuáles son las tareas que se van a realizar en cada uno de los puestos. Se tienen que determinar cuáles son las capacidades que cada uno de los trabajadores tienen para poder ocupar lo que vendría siendo un puesto. ¿Cuál es la responsabilidad y destreza que se les va a exigir a los titulares de este puesto? Entonces, si se dan cuenta, un organigrama también consiste en que tenemos que ver, analizar cada uno de los puestos de trabajo. Por decir, yo determino el gerente, entonces yo tengo que determinar cuál es la tarea que va a realizar él.
de esa tarea que va a realizar, yo tengo que ver si él tiene la capacidad suficiente para ocupar el puesto de gerente o no. Si vemos que tiene esa capacidad, bueno, sabemos que a lo mejor tiene esa responsabilidad y que obviamente es una persona que va a exigir a las demás titulares que van a estar a su mando, en este caso. Tenemos aquí cuáles son las etapas para analizar lo que vendría siendo un puesto. Y las etapas es que se debe de hacer una visualización de la estructura de la empresa. Para nosotros poder organizar realizar el organigrama, primeramente tenemos que ver cómo se estructura la empresa. Después tenemos que identificar cuáles son los puestos que se van a analizar o que se van a quedar estructurados en el departamento. Después se va a determinar qué método vamos a utilizar, es decir, qué organigrama es el que nosotros vamos a diseñar. Cuando ya tenemos la idea, vamos a ver qué tipo de información necesitamos para poder reunir y organizar lo que vendría siendo el diseño del organigrama. Tenemos que revisar toda la información y posteriormente tenemos que desarrollar lo que vendría siendo la descripción de cada uno de los puestos. Cuando nosotros ya en el organigrama tenemos que va a ser el gerente, el subgerente, etcétera, cada uno de ellos tiene que tener la descripción de lo que vendría siendo prácticamente un programa elaborado para realizar las funciones de trabajo que le va a corresponder a cada uno dentro de la empresa. Aquí tenemos lo que vendría siendo prácticamente cuál es la importancia de realizar lo que vendría siendo, en este caso, un organigrama, cuáles son las ventajas, qué métodos tenemos que utilizar para analizar los puestos y cómo podemos describir nosotros los puestos. La importancia es que dice que no solo basta saber cuánto personal se necesitará para desempeñar el trabajo. Dice que cada puesto debe de requerir diferentes niveles de conocimientos y habilidades y capacidades. Dependiendo del puesto, son las habilidades que debes de tener, las capacidades que debes de tener, etcétera. La información del análisis de puestos se utiliza para poder hacer una descripción del puesto o una especificación del puesto. Especificamos qué puesto es el que van a ocupar y después se describe la función que va a realizar cada uno de ellos. ¿Cuáles son las ventajas al nosotros desarrollar lo que vendría siendo un organigrama? Es que se reparte mejor la carga de trabajo, se selecciona a la persona correcta para el puesto correcto y se ubica el puesto dentro de lo que viene siendo el organigrama. Aquí hay diferentes métodos en cómo nosotros podemos decir, bueno, ¿quién va a ocupar el puesto? ¿Por qué va a ocupar el puesto? Se analiza, ¿no? Antes. Se hace una entrevista, se hacen bitácoras de empleados, se hacen cuestionarios por correo, se hace una observación, se hacen combinaciones. En sí, todos estos métodos se utilizan para poder determinar cómo vamos a desarrollar lo que vendría siendo ese organigrama. Aquí en la descripción de puestos nos dice que tenemos que definir específicamente el trabajo que va a esperar o que va a realizar cada uno de los empleados. Obviamente se va a indicar cómo se debe de hacer y las condiciones de las tareas en cómo las debe de llevar a cabo. Por lo tanto, en el organigrama también se tienen que establecer cuáles son las tareas, cuáles son los deberes y cuál es la responsabilidad que van a tener dentro de lo que es el puesto. Por su orden que tiene el organigrama, es la responsabilidad que va a ir teniendo cada uno de los puestos de las empresas. ¿Cómo identificar los puestos? Dice que pues obviamente tenemos a fuercitas que hacer un organigrama y que obviamente nos va a ayudar a lo que vendría siendo el análisis de un puesto anterior. Por decir, si tengo al subgerente, bueno, el gerente qué función hace, cada cuánto hace esa función, cómo la realiza. ¿Por qué? Porque tenemos un puesto anterior al que yo estoy trabajando, por decirlo así. Aquí tenemos cómo describir el puesto. Primeramente tenemos que ver qué es, en este caso hablamos por decir de una herramienta de recursos humanos y que obviamente tenemos que ver cómo vamos a poder estructurar nosotros este puesto. Tenemos que ver cuáles son las funciones, cuáles son sus tareas, cuáles son las responsabilidades o actividades,
cuáles son las condiciones de trabajo y en sí cómo se va a supervisar cada uno de los puestos que están marcados dentro de lo que viene siendo el organigrama. Obviamente nosotros hacemos un organigrama y se dan los puestos, las funciones de trabajo, pero obviamente estas funciones de trabajo se van revisando por cada uno de los encargados de lo que viene siendo el departamento o el área de recursos humanos, que obviamente tenemos que ir viendo que en realidad se cumpla con todos esos puestos y que en realidad se cumpla con las funciones de trabajo que cada uno de ellos tiene que llevar a cabo. Tenemos aquí cómo se define un puesto o un cargo. Primeramente, pues se pone el nombre del cargo, se pone la posición del cargo en el organigrama, como los ejemplos que ahorita nos dieron sus compañeros, cuáles son las funciones que va a hacer el ocupante, ¿cuándo hace el ocupante estas funciones? ¿Por qué el ocupante deberá hacer estas funciones? ¿Y cómo hacer estas funciones el ocupante? En realidad, en el organigrama, si se dan cuenta, nada más ponemos el nombre del cargo, la posición del cargo, pero no especificamos en sí cuáles son sus funciones, cómo las va a hacer, por qué las debe de hacer. Ya eso se da más personalmente, lo que vendría siendo la descripción de cada una de esos puntos dentro de lo que vendrían siendo los cargos. Aquí les pongo un ejemplo más o menos de lo que viene siendo una descripción de cargo y por decir obviamente aquí es McDonald's y dice aquí el departamento y área, bueno, el cargo que va a tener va a ser de operaciones y de mantenimiento, va a ser un supervisor directo, va a ser un gerente de restaurante, un supervisor de mantenimiento, quién lo elaboró, qué es lo que va a realizar, las fechas, por quién fue aprobado. Este tipo de descripción de un ahora sí, descripción de cargo, perdón, de un trabajador, pues va a garantizar que en realidad se realicen las funciones de una manera que sea mucho más óptima, con una muy buena infraestructura y que obviamente va a ayudar a que haya una mejor condición de funcionamiento de lo que viene siendo la empresa. Cuando hay un organigrama, se supone que es porque va a haber un orden, va a haber un control y van a tener, ahora sí que los objetivos a poder alcanzarlos van a ir determinando de acuerdo al tipo de organigrama que se desarrolló. Tenemos aquí cómo se hace un método de análisis de puesto, pues primeramente se hace una observación directa, que es observar al titular, al que va a ocupar lo que viene siendo el puesto y ver si en realidad él tiene pues los objetivos o las características necesarias para ocuparlo. Su principal ventaja es que nos ayuda a que si él cuenta con esas características o si él tiene esa, ahora sí que es ese poder para poder ocupar el puesto, pues se registra dentro de lo que vendría siendo nuestro organigrama. Existen diferentes tipos de métodos de analizar el puesto de trabajo. Antes de nosotros ocupar un puesto de trabajo, pues se nos hace una entrevista en donde se hace una reunión con el analista, se estructura, se hace si la entrevista va a ser estructurada o no estructurada y qué tiempo se va a requerir para hacer la preparación de lo que vendría siendo la entrevista. También para analizar nosotros el puesto de trabajo se pueden hacer lo que se le conocen los cuestionarios y pues son diferentes tipos de cantidad de hojas, perdón, con diferentes tipos de preguntas y pues obviamente nos permite obtener una mejor información y obviamente aquí nosotros vemos qué tan eficaz o qué tan eficiente es el trabajador para ocupar el puesto que se está solicitando. Aquí tenemos qué es lo que se debe tomar en cuenta para el perfil del puesto de un trabajador o de una persona que va a accesar a lo que es nuestra empresa. Pues siempre se tiene que ver la escolaridad y el área de conocimiento, la experiencia laboral, la condición de trabajo y la capacidad requerida para el puesto. En la escolaridad, pues obviamente se ven los niveles de estudio, todas las áreas de conocimiento que él ha tomado en cuenta, como podrían ser simposiums, cursos, etcétera. Aquí tenemos también la experiencia, mínimo cuántos años tiene de experiencia en un puesto similar o afín,
condiciones de trabajo, cuál va a ser el horario, su grado de riesgo que va a tener el que vaya a laborar en un determinado departamento y obviamente que debe de tener la capacidad sobre el puesto que se está requiriendo, ya sea una capacidad gerencial o una capacidad técnica. Eso también lo toma muy en cuenta lo que viene siendo la empresa, el perfil que obviamente debe de tener la persona para poderla aceptar en el trabajo y después poder desarrollar lo que vendría siendo el organigrama. Y dentro de esto viene lo que son los manuales administrativos, que ahorita lo vamos a ver en la siguiente clase. Y en sí, nos dice que son documentos escritos y que obviamente estos nos ayudan a que podamos tener una mejor forma sistemática de cómo realizar la parte administrativa de lo que viene siendo la empresa. ¿Con qué fin se hacen estos manuales? Con el fin de informar o orientar a lo que vienen siendo los integrantes de una empresa. Y esto va a hacer a que se unifiquen, obviamente, criterios de desempeño dentro de lo que viene siendo una parte administrativa de trabajo de la empresa. Aquí tenemos que los manuales administrativos, ¿qué es lo que incluyen? Pues reglamentos, incluyen la parte administrativa que nosotros tenemos que trabajar en el transcurso del tiempo que estemos dentro de lo que es la empresa. Pero en sí un manual administrativo, ¿qué es? Pues es una representación de una guía práctica, es una herramienta que nos sirve para que haya una mejor organización y comunicación dentro de la empresa. En sí son documentos dinámicos y que estos están sujetos a diferentes tipos de revisiones. Es decir, que estos tipos de manuales ayudan a que nosotros podamos realizar mejor las funciones de trabajo dentro de lo que viene siendo una empresa. Esto los vamos a ver ahorita más en la siguiente clase y aquí vemos cuál es la importancia de que exista un manual dentro de lo que viene siendo una empresa. Obviamente esto ayuda a que el empleado pueda consultar diferentes tipos de documentos que obviamente le van a servir para realizar el quehacer o la función de trabajo que le corresponde hacer en su departamento. Y recordemos que el manual es una herramienta que nos va a servir como una consulta. Es como cuando nosotros vamos a armar, por decir, un robot o vamos a armar un carrito o vamos a armar no sé, ¿qué podrá ser? Algo que a ustedes se les ocurre que han armado. Obviamente nosotros en qué nos apoyamos mucho en lo que vienen siendo los manuales. Si vamos a armar un escritorio, viene un manual. Si vamos a armar una silla, viene un manual. Entonces ahí nos va especificando paso por paso qué es lo que tenemos que realizar. En una empresa pasa lo mismo. Yo como trabajador, si voy a utilizar el desarrollo de un sistema de información en una computadora, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que ver el manual desde cómo tengo que accesar al sistema, cómo tengo que usar prácticamente lo que viene siendo un sistema. Por eso se utiliza a lo que le conocemos como los manuales. Son manuales de información, manuales de trabajo y que obviamente estos o se encuentran dentro de lo que es la empresa para que nosotros los estudiemos y podamos realizar nuestras funciones de trabajo conforme nos lo van solicitando en la misma empresa. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre los manuales? No, maestra. Ninguna. No, Ok, maestra. No, No, profe. maestra. No, maestra. muy bien. Regresamos a las 11:45 a la clase, a la siguiente sesión, ¿ok? Maestra, ¿me puede pasar su correo por el chat, por favor? Sí, ahorita te lo paso. Pero ese nada más es para que me mande Luz la información, ¿eh? Sí, maestra. Ok.